Muy bien, continuamos en Infoeconomía por Radio Panamá, abordando uno de los temas más estratégicos para el futuro del país, la seguridad hídrica para consumo humano y la operación del canal. En esta ocasión retomamos el seguimiento al proyecto de embalse de Río Indio, una iniciativa clave para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo. Para conocer los avances de este proyecto, los resultados de las conversaciones que han tenido con las comunidades, algunas de las cuales serán reubicadas, y los próximos pasos en su desarrollo, nos acompaña nuevamente Karina Vergara. Ella es la gerente socioambiental de proyecto de embalse de Río Indio de la Autoridad del Canal de Panamá. Karina, gracias por estar con nosotros una vez más en Infoeconomía y bienvenida a los micrófonos de Radio Panamá. Gracias a ti, Wilfredo, por esta oportunidad de poder llevar más información y a las personas que nos escuchan también. Sí, licenciada Vergara, casualmente eso, ¿en qué punto se encuentra actualmente el proyecto de embalse de Río Indio? Sí, el proyecto se encuentra en un punto que para nosotros pues tiene mucho valor. Estamos en una etapa previa a que comience la construcción, pero aún así en un proceso de diálogo, de conversación con las comunidades que nos ha permitido que en el transcurso de unos 9 meses, desde mayo del año pasado, hayamos sido capaces de elaborar conjuntamente con familias de la comunidad, del área que va a ser impactada por el lago, un marco Mm. de compensación que establece las reglas de cómo se van a hacer los acuerdos individuales con cada una de esas 500 familias que debe reasentarse. En ese sentido, el marco de compensación es el compromiso del Canal de Panamá que recoge todos estos aspectos relacionados a vivienda, a terreno, a los aspectos productivos de las personas, cómo yo gano los ingresos, genero los ingresos y también los aspectos socioculturales, porque son comunidades que por mucho tiempo han estado allí en el área. Importante saber aquí, licenciada Vergara, qué resultados concretos así se vio de la primera fase, porque esto ha ido en proceso, ¿no? Es correcto. Tuvimos una fase informativa desde septiembre del 2023 en donde nosotros fuimos informando a las personas sobre el interés del Canal de Panamá y sobre los pasos que venían, porque estábamos en un proceso prácticamente final para definir cuáles eran esas alternativas que íbamos a llevar adelante. Y ya se define Río Indio como la necesidad, es la alternativa técnica, ambiental y social que tiene una mejor perspectiva a futuro y que resuelve en gran medida esos temas que nosotros como país debemos enfrentar, la administración del recurso hídrico. Luego, ya cuando dimos a conocer el año pasado, en enero, Junta Directiva aprueba una resolución que indica que la construcción de este proyecto es prioritario, pero dice la misma resolución y debe elaborarse un plan de reasentamiento con la gente. O sea que no es un proyecto que debe transitar solo desde un aspecto técnico, sino que uno de los aspectos más importantes es el social y el ambiental. Entonces ya en este proceso nosotros hemos logrado presentar a las comunidades. Hace el sábado pasado terminamos de ir a cada una de esas 9 zonas en donde nosotros agrupamos a las 38 comunidades que verían impactadas por el lago para decirles, aquí está el compromiso del Canal de Panamá. Este documento lo revisó y lo aprobó el administrador del canal como el representante legal de la institución, o sea, no es una persona, o al momento de llevarlo, no es una persona la que habla a las comunidades, es el compromiso del Canal de Panamá, sobre todo porque luego de aclarar varias informaciones que no eran correctas en el área. Lo que viene es, esto se ve bien, esto parece muy bonito, ahora necesito que se cumpla. Esa es la preocupación que tienen las personas en este momento y nos los han dicho, miren, estamos confiando en esta parte, pero es importante que el Canal de Panamá también nos cumpla todo lo que está allí. Y el compromiso está en ese documento por escrito y lo que viene es mucho trabajo. Claro que sí. Y entiendo que se realizaron unas 200 reuniones, ¿no? En ese sentido, licenciada Vergara, ¿qué tan receptivas han sido las comunidades frente a este proyecto? Mira,
nosotros hicimos 63 reuniones a nivel de cada una de las áreas, o sea, teníamos 9 áreas y desarrollamos 7 ciclos. Cuando hacemos la multiplicación son 63 reuniones con comunidades y tuvimos unos 150 acercamientos individuales con familias que en algún momento yo no fui a la uno y a la 2, pero cuando nosotros nos acercamos y les explicamos qué hacemos en esas reuniones, que realmente es un proceso de construcción para poder hacer un documento, para poder tener compromisos más robustos que al final conlleven a beneficio de la gente, fuimos logrando más participación. Pasamos de un 26% a un 66% en las reuniones y los otros acercamientos que hicimos casa a casa. ¿Qué discutimos durante esos 7 ciclos? Porque pueden pensar, uy, ¿por qué tantas reuniones? Comenzamos explicando en el primer ciclo qué es un marco de compensación, qué es un plan de reasentamiento, cuánto tiempo toma. Eso no se hace de la noche a la mañana. Luego fuimos con otros temas que eran de interés. Nosotros llevábamos como una programación y luego dijeron, no, yo quiero ver este tema primero. Por ejemplo, el de la vivienda fue uno de los primeros. Nosotros Ujú, llevamos algunos bosquejos, algunos diseños de cómo serían esas viviendas considerando lo que ya habíamos visto en campo. E hicimos un taller y ellos, lápiz en mano, y también con recomendaciones dijeron, mira, el portal para nosotros es importante que sea más grande. Yo, aunque la casa tenga una estufa dentro, una parte de cocina, yo necesito un fogón afuera. Entonces, todas esas recomendaciones fueron incluyéndose la gran mayoría. Otro tema que llevábamos eran unas ventanas que eran más de madera, pues ellos dijeron queremos ventanas francesas, el techo rojo y llama la atención de por qué techo rojo, pero se refiere al calibre también de ese techo, tiene una mayor durabilidad. Así que fuimos transitando esos 7 ciclos, atendiendo todos esos temas. En el último, nosotros estuvimos hablando de las áreas de reasentamiento, que van a ser muy próximas a las áreas donde ellos están ahora mismo. Por ejemplo, hemos identificado que las distancias son hasta 7 kilómetros del área donde están, pero rodeando prácticamente ese reservorio. Algunas quedarán en el área de Panamá Oeste, otras en el área de Colón, otras en el área de Coclé. Pero la idea es promover un reasentamiento colectivo. ¿Qué quiere decir reasentamiento colectivo? Que va a ser ujú, muy parecido a las comunidades rurales que ellos tienen, donde habitan actualmente, donde ujú. generalmente está la escuela, la iglesia, una casa comunal. Hay algunas casas más cercanas, pero luego uno puede ver casas que se van dispersando. Lo que nosotros queremos es que esa parte de comunidad quede lo más cerca posible, porque así se garantiza mejor otros servicios como cuáles, el acceso a agua, agua segura, la parte también de que los niños tengan que caminar menos distancias a las escuelas y podemos asegurar también con esa coordinación que hacemos con las instituciones que las escuelas tengan un mejor servicio. Si yo tengo pocos niños en una escuela, voy a tener maestros multigrados. Si yo hago que tengamos más niños, entonces vamos a tener más maestros asignados y con eso una mejora en la educación. Claro, y me hace pensar en algo, licenciada, que con este proyecto que además de beneficio para el país, para la población que consume agua, también para estas personas, porque entiendo que muchas viven incluso en áreas bajas, sujetas a inundación en algún momento cuando hay lluvia. Y estoy seguro que en esta ocasión para moverlos se están tomando en consideración todos esos aspectos. Sí, ese tema es muy importante, lo que mencionas. Actualmente, pues hay algunas áreas que cuando estamos cerca de ríos pueden verse afectadas por eventos extremos y nosotros lo vivimos en febrero. O sea, este año fue tan atípico que en febrero tuvimos unas lluvias, unas precipitaciones que fueron abundantes y tuvimos áreas reportadas de inundación en algunos sectores como Boca de Bracillo, El Limón, por ejemplo. Ujú, Estamos tomando en esas áreas de reasentamiento esas previsiones, que no haya riesgos a donde se va a construir las viviendas. Yo puedo tener un terreno que obviamente si yo tengo una quebrada, esa quebrada va a subir o bajar dependiendo de cómo es la lluvia, pero lo que yo tengo que hacer es no poner la vivienda al cercana a lado. esas orillas. Aguas Ujú, abajo también tenemos otro beneficio y que en algún momento pues lo hemos podido ver en las noticias. En Boca del Río Indio, en el 2006 hubo una inundación que se llevó el puente, el primer ujú. puente que estaba allí se tuvo que construir otro, pero a lo largo también del río
hubo Ujú, afectaciones en algunas comunidades. Un proyecto en donde se construye una presa nos ayuda a regular ese flujo de tal manera que cuando yo tengo que hacer vertidos extraordinarios, ya hay una alerta a las comunidades. ¿Qué es ujú, importante luego que se desarrolla un proyecto como este? Que las ujú, personas no se vayan acercando a las orillas, porque muchas veces cuando yo veo que el caudal, pues lo regulo y que ya no hay esas inundaciones cuando hay un evento extremo, la gente ujú. comienza a decir, no, el río no llega hasta aquí, pero sí lo ha hecho históricamente. Entonces es un trabajo posterior de vigilancia que se requiere hacer para garantizar sobre todo y salvaguardar la vida de las personas. Claro que sí, licenciada Vergara. Y usted mencionó el tema de las viviendas. eh, y me imagino usted ha hecho el recorrido por el lugar y ha podido ver las casas. Habrá, como en toda comunidad, personas que tienen una mejor vivienda y otras que a lo mejor tienen una en condiciones que necesitan mejoras. Acá se está considerando una vivienda con las mismas condiciones para todas las personas, ¿no? Estamos considerando viviendas que mejoren también las condiciones actuales, pero se toman en cuenta dos aspectos. Yo lo voy a poner como un ejemplo. Ujú, Si hay una familia que tiene una vivienda actualmente con dos habitaciones y tiene su cocina y tiene su portalito, y cuando nosotros vamos a hacer el reasentamiento y vamos a compensar la vivienda, la composición familiar es la siguiente. Tengo 6 hijos y tengo papá y mamá. En ese momento ya yo no podría reponer una vivienda con dos habitaciones, porque eso ujú, implicaría que o van a haber niños durmiendo con los papás o que todos los niños van a dormir los 6 en una sola habitación. Lo que correcto. estamos planteando es que esa vivienda va a tener 3 habitaciones porque debería haber un número máximo de 3 niños por habitación. Entonces ya Ujú, tengo 2 habitaciones más la habitación de los adultos. ¿Qué ujú, puede pasar también? Que un caso contrario que la vivienda actualmente tenga 3 habitaciones, pero solamente haya 2 personas porque ya los muchachos se fueron, ya no viven allí. Entonces yo no le voy a construir una vivienda de una habitación, sino que le ujú, tengo que reponer su vivienda de 3 habitaciones nueva. Si la ujú, persona, por ejemplo, decidiera en algún momento, mire, yo a pesar de esta parte colectiva y que el área está muy cercana, yo me quiero ir a otro lugar por las razones que pueda tener la familia. ujú, Si la familia decide esto y se le da la compensación económica para que pueda adquirir una vivienda en otro lugar, se le daría el costo a nuevo de la vivienda ujú, o el costo que tendría reponerle la vivienda en un lugar de reasentamiento colectivo. ¿Qué costo o qué suma se le da? La que sea mayor. Si el ujú, avalúo a costo de reposición nuevo de su vivienda es mayor que el que teníamos de reposición, se le da la suma mayor de tal manera que lo pueda invertir en esa vivienda donde decida la persona mudarse. Otro elemento importante allí es que nosotros debemos hacer la inspección de esa vivienda por dos razones. Uno, que tenemos que garantizar la titularidad, que no vaya ujú, alguna persona a comprar una vivienda y de pronto alguien diga que no, que ese título no era o que alguien reclame la posesión de la vivienda o porque ujú, la vivienda pueda tener fallas estructurales y que represente un riesgo o como mencionaste anteriormente, que esté en un área de inundación, que no lo vea en ujú. este momento pero que pueda resultar en un problema a futuro. Claro. O sea que haya un trato justo para esas familias, ¿no? Que más o menos creo que es lo que están tratando de hacer, ¿no? Eh, licenciada, también un punto importante es, ya se han logrado algunos acuerdos. Esta es la tarea que viene precisamente desde que hemos presentado el marco de compensación, el marco de compensación que recoge las reglas. Ahora nos tenemos que sentar con cada una de esas 500 familias a elaborar los acuerdos individuales, porque cada uno tiene una condición diferente. Tengo vivienda, a veces puedo tener un terreno en un lugar y tengo otro en donde tengo la finca o el trabajadero en otro lugar. Los tamaños de la finca son diferentes. Alguien puede tener un trapiche o un rancho y otra persona no. Entonces, Ujú, todas esas particularidades se toman en cuenta para ese acuerdo individual. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, si la persona actualmente produce plátano, yuca, café, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa reposición en el siguiente lugar en el reasentamiento y ujú, estimar un aspecto muy importante que es el lucro cesante?
Si la persona al momento de trasladarse necesita 1 año, 2 años para que su producción nuevamente le dé ingresos o le sirva para poder consumir, yo Ujú. necesito cubrir esas necesidades y eso se le llama lucro cesante. Se lo tenemos que estimar, pagar a la persona y también apoyarle en ese restablecimiento de los nuevos cultivos con Ujú. asistencia técnica. Lo que queremos también es impulsar a que estos productores que son personas que trabajan desde hace mucho tiempo puedan todavía hacerlo aún mejor. Claro, y estas son las 500 familias de la huella del proyecto, ¿no? Que son las que Sí, de están la, tomando en primer lugar. Y supongo que las familias que están alrededor, para ellos hay otro tipo de trato o de plan, ¿no? sí, sin duda, en todas estas comunidades que van a estar alrededor, que son, se llaman áreas receptoras, Ujú. van a haber mejoras que van asociadas. Por ejemplo, si yo mejoro una escuela y es un reasentamiento que es colectivo, también si estoy en esa comunidad, esa mejora llega a A esa esa. comunidad, a esa escuela. También Ujú. la parte de accesos. En general, tenemos muy difícil acceso en el área y lo que nosotros estamos promoviendo es un acceso de camino rural hacia esas áreas que esté bien conformado y a lo largo donde se va haciendo ese camino, pues también se ven beneficios en las comunidades. De igual manera, recordemos que Río Indio, el 67% de la cuenca de Río Indio está en la cuenca del canal. Nosotros desde ya estamos haciendo proyectos con esas comunidades. Estamos mejorando acueductos en áreas que no están en la huella del proyecto, que son comunidades que son de la cuenca de Río Indio. Hemos instalado paneles solares en 16 escuelas, conectividad en escuelas que no están dentro de la huella del proyecto. Ujú. Así que sí, nosotros vamos a seguir realizando proyectos que van a mejorar esas condiciones. Tenemos también agricultura familiar que ayuda a mejorar esa forma de agricultura que hay en el área para que puedan tener un mejor retorno a las familias. Licenciada Vergara, también queríamos ver, para este proyecto se tomaron en cuenta estándares internacionales, ¿verdad? Quería un poco que nos mencionara eso sobre las garantías que se ofrece con esto a las comunidades. Es correcto. Nosotros estamos alineados, estamos considerando un estándar que se llama la norma de desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional, reasentamiento involuntario. ¿Por qué se le Ujú. llama reasentamiento involuntario? Porque para hacer un proyecto de esta naturaleza, si yo hago el proyecto, las personas necesitan reasentarse, no pueden coexistir los dos. Por eso se llama así, pero se refiere entonces a todas las medidas que yo debo garantizar para que las personas, uno, sean informadas adecuadamente, participen en el Ujú. diseño de esas soluciones, tengan un Ujú. trato justo, haya un mecanismo también de atención en un momento dado de consultas y quejas. Que no comienzan desde que se hace el proyecto, comienzan desde antes. Nosotros tenemos una línea en este momento que es general, que es un WhatsApp, el 6671-8653, donde Ujú. las personas, si tienen alguna consulta o quisieran quejarse de algo que ha pasado, nos pueden escribir y se le atiende. Pero una vez inicie todo el tema específico del reasentamiento, nosotros vamos a tener una línea específica para esto. Eso lo dice el estándar, por ejemplo. Y no puede ser una línea o una ingreso de una solicitud sin que haya un seguimiento. Eso nos ha hecho también a nosotros Ujú. fortalecer el equipo que va a estar trabajando cara a cara, día a día con las personas, de tal Ujú. manera que podamos tener una mayor presencia. Otro de los aspectos que indica la norma y que lo pones en blanco y negro es la titularidad. Por ejemplo, cuando yo voy a representar a una persona, sí o sí le tenemos que dar un título de ese nuevo lugar. No podemos Ujú. decirle, no, espérese, yo se lo voy a dar después. Tiene que ser un área segura en donde las personas sepan pues que tienen ese derecho de estar allí. También habla de un tema que es que el restablecimiento tiene que ser en condiciones iguales o mejores. Nosotros hemos tomado esta parte que dice que debe ser mejor. Porque Ujú. además de todos los aspectos que tienen que ver con vivienda, aspectos culturales, tratar de que ese reasentamiento colectivo también lleve consigo esas redes de apoyo que generalmente yo tengo en una comunidad donde vivo por 40 años, mis vecinos, quizás familiares que están en el área. Cuando
se comienza a revisar esa norma, se ve Ujú. tanto detalle porque justamente recoge lecciones aprendidas a nivel mundial y mejores prácticas a nivel mundial. Uno de los aspectos que hacen mucho énfasis también es en el restablecimiento de los medios de vida. El reasentamiento llega y yo puedo llevar a la persona y decirle, aquí está su vivienda, aquí está la reposición, pero cómo la persona se restablece, le puede tomar 2, 3, hasta 5 años. Ese compromiso también se establece allí con un sistema de monitoreo y evaluación, que quiere decir que no es que voy a ir al año para ir a revisar qué pasó, sino que yo debo también aportar. Y uno de los elementos también muy importantes allí es el apoyo psicosocial Claro. a las familias, que estamos iniciándolo desde ya y que se va a hacer durante y luego de hacer el asentamiento. Claro, y también creo que es importante aquí mencionar, licenciada Vergara, un punto sobre el mismo proceso este que se ha llevado, y es que se está incorporando la opinión de las familias con las cuales se está conversando, ¿no? Es correcto, y lo dice la norma también, que es muy insistente en la participación informada, previa. La Ujú. participación informada se logra cuando yo voy entregando información poco a poco y no en un solo momento, sino que las personas pueden saber de qué se trata. Y eso también va alineado con la parte del Acuerdo de Escazú, que el Acuerdo de Escazú habla de poner a disposición información a la gente sobre aspectos ambientales. En este caso, nosotros estamos hablando de aspectos ambientales y sociales también, porque hay un impacto sobre comunidades, sobre personas que debemos atender desde etapas muy tempranas. Claro, y qué bueno que también se está avanzando en la parte de lo que se tiene que hacer, un estudio de impacto ambiental. Y también aquí importante mencionar que este proyecto está de más decir la urgencia. Hemos tenido estos meses de inicio de año con lluvias, pero estaba leyendo que se puede venir un niño y eso es una amenaza para todos y para el canal. Entonces, sí que están avanzando a la par con el tema de las familias y también con los estudios que hay que hacer, ¿no? Así es. Nosotros en este momento tenemos a un contratista también, Ingetec, que avanza con realizar estudios de suelo adicionales. Esos estudios que son perforaciones geotécnicas a cierto nivel, la parte de los estudios de toda la parte de precipitación, el régimen hidrológico, ayudan a robustecer el diseño de esa Ujú. presa, de presas auxiliares, de cómo va a ser el caudal ambiental, de tal manera que nosotros podamos tener un par de meses un diseño un 35%. Le llamamos así, es que quiere decir que tengo mucha certeza de cómo va a ser esa presa, la altura, cómo nosotros tenemos que tener las bases, los fundamentos, el túnel también. Con esa información, entonces, se procede a la licitación del diseño y construcción final. Ya entonces, el que se le adjudica esa licitación termina de elaborar en mucho detalle todos los aspectos técnicos de la presa y construye. Por otro lado, ese mismo diseño, al 35%, nos brinda a nosotros los datos generales ya del proyecto con mucha precisión también para el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental en este momento estamos levantando la línea base, estamos actualizando esa información, agua, aire, calidad también de los ecosistemas, de tal manera Ujú. que aspiramos que en el mes de mayo podamos comenzar la elaboración del estudio. Una vez que se elabora se inicia la elaboración del estudio, viene un proceso que se llama participación ciudadana, que es uno de los procesos que manda la norma a nivel nacional. Ujú. Ujú. Aspiramos en octubre, noviembre, someter a la evaluación del Ministerio de Ambiente el estudio de impacto ambiental y viene el otro proceso que se llama consulta pública, que es allí donde se dan los foros que son obligatorios cuando es un estudio de impacto ambiental categoría 3, como es el caso de este proyecto. Así que hay, como mencioné, es mucho el trabajo que se está haciendo de manera paralela, pero mucho más trabajo que debemos entonces hacer en detalle con las familias, brindarle más información sobre incertidumbres que haya y sobre todo mantener esa línea de comunicación para reducir posibilidades de mensajes que no sean correctos o de preocupaciones que se generen en el área. Claro, y entonces, bueno, en 2027 ya podría haber algo más concreto sobre licitación y a lo mejor inicio del proyecto, ¿no? De construcción.
Nosotros aspiramos que en este año 2026 podamos cerrar el año con la licitación. Eso toma tiempo. La adjudicación entonces ya la estaríamos viendo para el segundo semestre del 2027, pero la Ujú. parte de inicio de obra, cuando nos referimos a una presa o el túnel, lo vemos como para principios del 2028. A finales del 2027, una vez se adjudica el contrato, por supuesto que van a empezar a haber algunas actividades en el área, por ejemplo, la parte de caminos de acceso, si yo necesito tener un campamento, oficinas en el área, pero no la construcción per se de la misma obra, túnel, presa, presas auxiliares. Claro. Y bueno, ya finalmente, licenciada, y le agradecemos mucho el tiempo. Un mensaje a la comunidad en general, pero también porque en estos proyectos hay personas que de alguna manera mantienen una posición y es con la que más hay que dialogar. Entonces, porque tienen algún punto, a lo mejor en contra del proyecto, un mensaje en ese sentido y sobre todo el beneficio que se requiere de este proyecto. Sí, nosotros como Canal de Panamá y sobre todo como panameños que estamos aquí comprometidos, promovemos el diálogo. Estamos ya con una fase en donde necesitamos también conversar con todas las partes. Hacemos ese llamado para poder dialogar, para escuchar. No necesitamos estar de acuerdo en todo, pero es importante que lleguemos a estos acuerdos, que expresen sus preocupaciones y que nosotros podamos incluir esas preocupaciones también en todo Ujú. este proceso, porque sin duda este plan o este marco de compensación que hemos compartido con las personas que participaron es mucho mejor hoy por esas recomendaciones y esa participación a que si nosotros lo hubiésemos hecho desde las oficinas. Licenciada, una vez más, gracias por darnos este tiempo para explicar y llevar esta información a la comunidad y seguramente le damos seguimiento a lo que avance, ¿no? Sobre el proyecto. A la orden. Muchas gracias, Wilfredo.